Queridos hermanos y amigos, que Dios nos continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios y a este canal, Jóvenes Indetenibles, que nos permite una vez más compartir con ustedes las benditas palabras de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre la salvación del alma. La salvación del alma. Y vamos a leer en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, su versículo 23, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo define todo nuestro ser, lo que compone todo, o sea, las partes fundamentales de nuestro ser, que son el espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu es la parte de nosotros que tiene la capacidad para comunicarse con nuestro Creador. Por medio del espíritu, de nuestro espíritu, nosotros nos comunicamos con nuestro Creador, con Dios. Es como decir la señal de un satélite que recibe un celular o una computadora y que permite que su programa interno pueda accionar. El alma es lo que nosotros somos en realidad. El alma es lo que nosotros en realidad somos, esa energía, esa fuerza. El alma no muere y el alma es única. Cada persona es diferente, es distinto, actúa diferente, piensa diferente, porque cada alma es diferente y es inmortal. El alma trasciende a la muerte y sigue viviendo. Esto se ha demostrado de manera científica incluso, que después que el hombre muere físicamente, esa alma sigue y el hombre cae en un estado de conciencia plena, en lo cual reconoce dónde está, el lugar que está y en la situación en que se encuentra. El alma va a uno de dos lugares: a un lugar de descanso eterno o a un lugar de condenación eterna, a un lugar donde Jesús le llamó el infierno. O sea, hay dos partes del Hades donde Jesús habló de que del Lázaro y el rico, y en uno estaba en sufrimiento y el otro estaba en descanso y en gozo. Eso es el alma. El final del alma será a uno de esos dos lugares. Y tenemos el cuerpo, que es nuestra parte física, nuestra parte material, que a través de los sentidos, de la vista, el oído, el gusto, el tacto, nosotros podemos relacionarnos con todo lo que nos rodea. Y esa es la parte que nosotros somos: el alma, el cuerpo y el espíritu. Y hoy vamos a hablar de la salvación del alma. La palabra salvar quiere decir liberarnos de un estado difícil e indeseable. O sea, la liberación de un estado difícil e indeseable, eso quiere decir salvar. Entonces, la salvación del alma es la liberación del alma de ese estado difícil de caer en el infierno. Eso es lo que nosotros vamos a tratar hoy, de lo que es la salvación del alma. Pero la palabra salvación en la Biblia se refiere a varios aspectos diferentes. Y vamos a ver cómo es usada como la liberación ante el peligro de la muerte física. Y si leemos en Mateo capítulo 27, en su versículo 42, que dice: a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Aquí los escribas, los fariseos, en el momento en que Jesús está en la cruz, ellos dicen esto. Ellos dicen: a otro salvó. Pero ellos no están hablando de la salvación del alma. Ellos están hablando de la salvación del momento difícil en que él está pasando y en el cual se acerca su muerte. Dice que a otro libró de la muerte física. Pero en ese momento ellos entendían que Jesús había terminado, que su misión había terminado y que había sido un fracaso su ministerio, y que por eso él estaba en la cruz, a punto de morir y de que todo iba a terminar. Entonces ellos dicen: a otro salvó, sin embargo a él no se puede salvar. Si es verdad que él es el Hijo de Dios, que desciende de ahí, que vamos a creer en él. Hablando de la salvación como la liberación de la muerte física. También lo vemos como una protección en medio de nuestras luchas con el pecado. Una protección, la salvación también se menciona en la Biblia como una protección en nuestras luchas con el pecado. Y si leemos en Efesios capítulo 6, su versículo 17, dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo.
El yelmo es el casco que usaban los guerreros, ese casco que usan los militares, los guerreros, para librarse de que sean heridos en la cabeza, para librarlo, es una protección. Entonces aquí el apóstol Pablo señala la salvación como esa protección que nosotros tenemos ante la amenaza de ser vencido por el pecado en medio de nuestra lucha constante. Pero si vemos en los Hechos capítulo 16, 31, dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando ellos dicen esto, dice crees, o sea, si tú crees, dice la palabra que el que cree es el que hace la voluntad. Si tú haces la voluntad del Padre por medio de Jesucristo, tú estarás protegido, tú y tu casa, o sea, tu casa, que hay una confusión entre casa y familia, no quiere decir necesariamente la familia, tu casa es el lugar donde tú habitas. O sea, dice que hay una protección en contra del pecado siempre, porque fíjense que el alma es algo inmaterial. Siempre la protección viene hacia el pecado, nunca la protección viene necesariamente hacia el cuerpo, porque el cuerpo va a quedar en la tierra. La salvación a la que Dios nos invita y a la que estamos llamados es la salvación del alma. Entonces dice, cree en el Señor Jesucristo y será protegido, tendrá la protección del pecado tú y el lugar donde tú habitas. Pero podemos ver la salvación también como la liberación de la esclavitud del pecado, liberación de la fuerza pecaminosa que atrae al hombre que no está en Jesucristo y que lo lleva a pecar. Y si leemos en Lucas capítulo 19, en el versículo 6 al 9, dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es hijo de Abraham. Fíjense, esta es la escena de cuando Jesús visita a Zaqueo. Zaqueo es un cobrador de impuestos en ese momento, un hombre que es mal visto porque se entendía que los cobradores de impuestos trabajando para el Imperio Romano maltrataban al pueblo judío, cobrándole a veces en exceso y presionándolo para este tipo de pago. Pero fíjense cómo la multitud que está ahí dice que Jesús ha entrado a posar con un hombre pecador. Cuando Jesús entra a la casa de un pecador. Y eso es correcto. Pero cuando Jesús sale de la casa de un hombre que ha sido transformado, de un hombre que ha sido salvado, librado de la esclavitud del pecado, de un hombre que arrepentido dice, yo entrego todo, yo devuelvo todo. Un hombre con una actitud muy distinta al hombre a donde Jesús entró. Entonces fíjense que cuando Jesús entra en la vida del hombre, también el hombre recibe la salvación de la esclavitud del pecado. Pero, por último, vamos a ver la salvación como la liberación del alma del castigo eterno. La salvación del alma, que es el tema que estamos tratando hoy. La salvación, la liberación del alma del castigo eterno. Y si leemos en Primera de Pedro, en su capítulo 1, del versículo 6 al 9, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y fíjense lo que dice aquí en Primera de Pedro. Dice que nosotros ahora estamos sometidos a diversas pruebas. Estamos sometidos a diversas pruebas. Nosotros estamos ahora padeciendo y sufriendo, pero la esperanza de la salvación del alma nos genera gozo. Y que ese gozo será manifestado al final cuando venga el Señor Jesucristo
y que nosotros obtengamos el fin de nuestra fe, que es la salvación del alma. Pero si leemos aquí en segunda de Timoteo, capítulo 4, su versículos 7 y 8, dice, he peleado, aquí dice Pablo, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí se confirma lo que leímos en la parte anterior. Aquí dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ha corrido la carrera y ha guardado la fe. Dice que por tanto le espera, será manifestada la salvación de su alma en aquel día, la cual el Señor, juez justo, le dará. Si leemos en Mateo capítulo 24, su versículo 13, dice Jesús, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice Jesús, el que persevere, el que se mantenga, el que haga lo que dijo Pablo, el que haya peleado la batalla, el que haya corrido la carrera y guardado la fe, ese dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero en primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice, amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os atengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y fíjense aquí donde dice que nosotros en este momento nosotros estamos peleando una guerra, estamos luchando. El alma está luchando en contra de los deseos de la carne. El alma está tratando de no dejarse llevar de los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra los deseos de Dios, que por medio a nuestro espíritu y el Espíritu Santo nos dice a nuestras almas lo que nosotros debemos hacer. Mientras el alma está en el cuerpo, mientras el alma está en este cuerpo, nosotros todavía no podemos recibir la salvación del alma, porque estamos en una guerra. Y mientras el hombre está en una guerra, no puede declararse victorioso, ni puede declararse como ganador. Entonces nosotros sí tenemos la certeza de que el juez justo, al final de nosotros correr la carrera y pelear la batalla y guardar la fe, no dará la salvación del alma, que es la liberación del alma de caer a un castigo eterno. Entonces, hoy nosotros hemos venido a decirle a ustedes, queridos hermanos y amigos, que nosotros tenemos una esperanza grande, una esperanza firme, que la muerte física no es el final de todo, que después de la muerte física nuestra alma sigue y que podemos librarnos del castigo eterno. Todavía estamos a tiempo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dejarnos guiar por el Espíritu Santo, no guiarnos por los deseos de la carne, los cuales son contrarios a los deseos de Dios. Hoy es un buen día para que nosotros reflexionemos y pensemos no en nuestra parte física, en nuestro cuerpo, nuestra parte material, sino que prestemos atención al Espíritu Santo que se comunica con nosotros por medio de nuestro espíritu y que nos guiará a obtener la paz mientras estemos en esta tierra, esa protección, ese casco del guerrero, esa protección, esa liberación de la esclavitud del pecado. Mientras estemos aquí en la tierra, podemos disfrutar de todas esas facultades que nos llevarán a esa paz que Jesús dijo, que mis pasos dejo, mis pasos doy, y que al final de todo obtendremos la salvación de nuestras almas. Que Dios nos continúe bendiciendo. Vamos a orar para que el Señor nos siga guiando y para que estas palabras hayan llegado a la mente y los corazones de todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, y que de ahora en adelante nos enfoquemos en procurar la salvación de nuestras almas. Bendito Dios y Padre que moras en los cielos, Jehová Dios del universo. Señor, en el nombre de Jesús le damos gracias porque usted permite que nosotros podamos estar aquí hablando de sus benditas palabras, Señor, que usted nos ha dejado por medio de su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos, Señor, alcanzar la paz verdadera en esta tierra y la liberación, Padre, de la esclavitud del pecado, así como de la condenación eterna.
Mira a las personas ahora que sufren por enfermedades, a los que están presos, a muchas personas que están atribulados por deuda, por diferentes razones, que por su misericordia vean alivianar su carga. Así le pedimos por todas las personas, Padre, que trabajamos en su obra, que cada día recibamos, por medio del poder del Espíritu Santo, Señor, esa señal, Padre, de bendición y de orientación para seguir llevando su palabra, Señor, a tantas personas que cada día lo necesitamos. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.